Hola, estudiantes de segundo grado. Hoy, su objetivo de aprendizaje es I can read the fable, The Bear and the Bee, and determine the central message or lesson of the story. O puedo leer la fábula, El oso y la abeja, y determinar el mensaje central o la lección de la historia. Ahora, léelo conmigo. I can read the fable, The Bear and the Bee, and determine the central message or lesson of the story. Hoy leerás la fábula The Bear and the Bee y hablarás sobre la lección que el autor está tratando de enseñar al lector. Necesitarás el texto The Bear and the Bee y la misma página del diario de respuesta que utilizaste ayer, Fables and Folktales Response Journal Day 11. También necesitarás un lápiz. Primero, leamos la fábula, The Bear and the Bee. The Bear and the Bee. Once there was a pollinator named Little Bee. Little Bee lived in the forest. Little Bee was buzzing by when he spotted Big Bear. Big Bear was taking a nap. Little Bee buzzed close to Big Bear. Suddenly, Big Bear woke up. He cried, "Little Bee, you know I could kill you with my giant claws. I will let you live because you make honey, which I love to eat." Little Bee thought. He said, "Big Bear, you are much larger than me, but one day you might need my help." Big Bear laughed and said, "You are tiny. How could a silly little insect ever help a powerful creature like me?" Little Bee thought again. He did not say anything. He just buzzed by and flew away. Later, Little Bee heard a noise. It was a hunter. He had a bow and arrow, and he was ready to shoot Big Bear. Immediately, Little Bee flew to the hunter and buzzed in his ear. The hunter was scared. He cried, "Leave me alone," and ran away. Big Bear cried, "Little Bee, you saved my life. Thank you." Little Bee said, "I promised you I would help you. I am little, but I can do great things too." Ahora que hemos leído la historia, pensemos en ello. Representando una historia usando movimientos de las manos y diferentes voces puede ayudarle a recordar los eventos principales de la historia. ¿Cuáles son algunos gestos con las manos y algunas acciones que podrías utilizar para representar a los eventos del principio, de la mitad y del final de la historia? Pausa el video ahora y piensa en esto. Ahora que has pensado en esto, hablemos al respecto. Un lector a menudo puede comprender y contar el mensaje central de una historia pensando en la forma en que los personajes responden a un problema. Habla sobre esto con un familiar o un amigo. ¿Cuál es el problema en la historia? ¿Y cómo respondieron los personajes? What is the problem in this story? And how did the characters respond? Luego, piensa en la siguiente pregunta. ¿Cuál es la lección de esta historia? What is the lesson in this story? Sabemos que los personajes son el oso, the bear, y la abeja, the bee, y que el problema tenía que ver con otro personaje, el cazador, the hunter. ¿Qué lección podríamos aprender de cómo respondieron los personajes a ese problema? Ahora, pausa el video y habla sobre esto con un familiar o un amigo. Ahora que has hablado sobre esas preguntas, habla sobre una nueva pregunta. ¿Qué está tratando de enseñar el autor en esta fábula? Pausa el video ahora y habla sobre esta pregunta con un familiar o un amigo. Ahora que has hablado sobre eso,
escribe sobre eso. Usando su diario de respuesta, Fables and Folktales Response Journal, Day 11, escribe qué es el mensaje central o la lección de la historia. Cuando termines, comparte tu trabajo con un maestro, un familiar o un amigo. Recuerda que el mensaje central tiene que ver con la forma en que los personajes responden al problema en la historia. Gracias, estudiantes.